Ahorrar no es cuestión de suerte, sino de cumplir ciertos requisitos básicos. Ya hemos visto que hay muchas personas en Latinoamérica, aproximadamente el 70%, que no ahorran. Y no es por falta de dinero, es porque no tienen claridad en esos requisitos básicos para lograr ahorrar. El día de hoy abordaremos cuáles son esos requisitos y cómo aplicarlos a nuestra vida diaria. Hola, soy Raúl. Bienvenidos a Finanzas con Propósito, el canal en donde enseñamos que el dinero no es el fin, sino que es un medio para lograr una vida mejor. El día de hoy abordaremos el tema de los requisitos para el ahorro. Y es que si queremos ahorrar, debemos tener nuestras cuentas claras. Y para esto, nuestro primer paso debe ser evaluar, al menos durante un mes, nuestros ingresos y gastos. Y digo al menos porque pues hay personas que reciben un salario, reciben un cheque mensualmente y saben exactamente cuánto dinero van a recibir mes tras mes. Mientras que hay personas que tienen un ingreso variable debido a que son contratistas, tienen un emprendimiento, han montado un negocio, viven del día a día. Y en estos casos, lo ideal sería al menos durante 3 meses evaluar ese promedio de ingresos mensual. Y por otro lado tenemos los gastos, los cuales debemos diferenciarlos entre esos gastos básicos, esos gastos necesarios y los gastos no tan necesarios. Dentro de esos gastos básicos podemos contemplar la vivienda, si tenemos una cuota del apartamento, de la casa, el arriendo, la alimentación, gastos de estudio, servicios, transporte, en fin, todo aquello que es indispensable para nuestra vida diaria. Y aquellos no necesarios, aunque pueden ser importantes, como aquellos de una salida a cine, ir a cenar, una ida al parque, un fin de semana con la familia. Son gastos que son importantes porque nos motivan, pero en últimas, si no hacemos ese gasto, no pasa nada. Entonces ahí es importante tener esa distinción entre gastos básicos o necesarios y los no necesarios. Ahora, una vez que hemos identificado esto, entonces debemos establecer prioridades. Y establecer prioridades significa identificar qué cantidad de nuestro ingreso se va a ir en esos gastos básicos y pues hacer una evaluación de nuestras deudas. Y esas deudas pues no solamente saber cuánto estamos debiendo, sino más importante, qué cantidad de dinero invertimos en el pago de las cuotas mes tras mes. Una vez que hemos definido esto, entonces nos enfrentamos a 3 posibles escenarios. Escenario número 1. Nuestros ingresos cubren por completo nuestros gastos básicos, nuestros gastos no necesarios y queda un remanente para el ahorro. Es un escenario que podríamos decir es ideal. Así no sea mucho lo que nos quede para ahorrar, o así sea mucho, pero en cualquiera de los dos casos, nuestros ingresos permiten cubrir por completo nuestro estilo de vida y nos permiten tener algo de ahorro. Segundo escenario, nuestros ingresos cubren por completo tanto nuestros gastos básicos como nuestros gastos no necesarios, pero no queda dinero para ahorrar. Es un escenario un poco delicado porque pues cualquier pequeño desequilibrio puede ser que nuestras finanzas en ese mes queden en rojo. Pero mientras que logremos mantenernos en esa dinámica, pues nos haremos aumentando nuestra deuda. Y el tercer escenario, que es un escenario un poco preocupante, es en donde nuestros ingresos no cubren por completo nuestros gastos básicos y los gastos no necesarios. Incluso podríamos hablar de un cuarto escenario en donde nuestros ingresos ni siquiera cubren nuestros gastos básicos. Una vez que hemos identificado en qué escenario estamos, llega el momento de tomar decisiones y esas decisiones las plasmaremos en un presupuesto. Si estamos en el escenario 1, que es un escenario ideal, debemos tener claridad de qué porcentaje de nuestro ingreso queremos dedicar al ahorro. Y una vez recibamos el ingreso, apartamos ese porcentaje en una cuenta aparte, una cuenta que es para ahorrar, una cuenta que no es para gastar. En esa cuenta en donde recibimos nuestro salario será nuestra cuenta de gastar y allí tendremos nuestro resto de dinero que cubrirá nuestros gastos básicos y los gastos no necesarios
durante el mes. En el segundo escenario, ya debemos comenzar a analizar y comenzar a tomar decisiones, porque como tenemos un dinero que es exacto, no nos está sobrando para ahorrar, tenemos que revisar de esos gastos básicos o esos gastos no necesarios, de dónde podemos hacer recortes, así sean pequeños, de tal forma que al finalizar nos permita destinar un porcentaje, así sea pequeño, para el ahorro. En los otros dos escenarios, pues el asunto es un poco más complejo, porque como el ingreso no nos está ni siquiera alcanzando, pues lo primero que tenemos que garantizar es que nuestro ingreso cubra nuestro estilo de vida. Puede ser un estilo modesto, pero debe cubrirlo. Si tenemos deudas, nuestro ingreso debe cubrir esas deudas. Y al final del día, así sea un monto pequeño, pero debe tratar de quedar algún dinero para el ahorro. Yo sé que a veces es difícil y eso implica muchas veces ir a refinanciar deudas. Significa de pronto cambiarnos de vivienda porque donde estamos pagando mucho. Cambiar de estrato porque hay unos sitios de la ciudad en donde de pronto los servicios salen más caros. Significa de pronto ir a mercar en un sitio diferente. Sabemos que hay unos supermercados que son un poco más costosos que otros y pues entonces hay que comenzar a ajustarnos de tal forma que el dinero nos alcance. Ahora, si después de mucho darle vueltas vemos que no nos alcanza, pues es hora de mirar nuestros ingresos, porque entonces tendríamos que contemplar la posibilidad o bien sea de cambiar a un trabajo que nos genere más ingreso o de hacer alguna actividad adicional que complemente ese ingreso y que nos permita ajustar. De todas maneras, no importa en cuál escenario estemos, la elaboración de ese presupuesto es fundamental para que al final del día pues nos quede ese monto, ese porcentaje para poder ahorrar. En este punto ya debemos tener claridad sobre nuestros ingresos, sobre nuestros gastos, cuáles son esos gastos básicos, los gastos necesarios, nuestras deudas, cuánto dinero se nos van a pagar las cuotas de esas deudas. Pasamos por el análisis que nos llevó a establecer en qué escenario estábamos y de acuerdo a ese escenario debimos tomar decisiones que se reflejan en un presupuesto. Ese presupuesto nos debe llevar entonces a que tenemos un dinero, así sea pequeño, para ahorrar. Ese dinero debe tener un objetivo. No puede ser simplemente el objetivo tenerlo guardado en el banco y verlo crecer mes tras mes. Un dinero sin objetivos es un dinero sin oficio, es un dinero sin sentido. Y como ya lo sabemos en este canal, el dinero es un medio. Por lo tanto, el dinero debe tener un propósito. Y esos propósitos nosotros mismos los definimos a través de unos objetivos que pueden ser a corto, mediano o largo plazo. Corto plazo, un cumpleaños de nuestro hijo, entonces queremos que comparta una tarde con sus compañeritos de jardín, una tortica, unas bebidas, unos juguetes, darle una experiencia significativa a nuestro hijo. Puede ser un viaje en familia a final de año, eso sería una meta de mediano plazo. O podríamos estar pensando en nuestra jubilación, una meta a largo plazo. No importa si es a corto, mediano o largo plazo, pero el dinero que estemos ahorrando siempre debe tener un destino claro desde el momento en que lo estoy acumulando. Para finalizar, abordemos estos requisitos adicionales. Primero, la disciplina. La disciplina es clave porque el tener un porcentaje fijo nos permite generar un hábito. No es lo mismo que yo todos los meses saque 5%, 10% para mi ahorro y que todos los meses saque ese porcentaje fijo a que un mes saque el 20%, otro mes el 10%, otro el 5%, otro mes no saco nada, porque allí no estamos creando hábitos. Y recuerda, el hábito asegura resultados. El segundo es apoyarte en herramientas digitales o sistemas visuales. Si tú tienes un Excel en donde tú puedes ir registrando mes tras mes la cantidad de dinero que vas ahorrando, si tienes este dinero en una cuenta que va ganando intereses, bien sea diarios, sean mensuales, pero vas a ver crecer tu dinero mes tras mes.
No va a ser solamente ya tu esfuerzo, sino que vas a ver al principio pequeñas ganancias, pero al fin y al cabo ganancias. Y eso motiva, porque convierte el ahorro pues en un reto, en un juego. Y finalmente la mentalidad correcta, porque muchas veces pensamos que ahorrar significa vivir con carencias, con privaciones, que ya no vamos a hacer nada, no vamos a disfrutar, porque pues como todo es para el ahorro, y pues no se trata de eso, se trata de buscar equilibrio, la vida es de equilibrios. Entonces aquí hay que cambiar la mentalidad, pues la idea es disfrutar con lo que tenemos, pero también pensando en nuestro futuro, pensando en reservar parte de ese ingreso actual para esas metas del futuro. Bien, y hasta aquí nuestro video del día de hoy. Recuerda que el asunto no es la cantidad de dinero que ganamos, ni la cantidad de dinero que vamos a reservar para ese ahorro. Lo importante es el hábito, la disciplina, la constancia, el tener un sistema, el tener un presupuesto, y ese presupuesto no surge de la nada, surge del análisis de nuestra situación real. Entonces recuerda que el dinero no es el fin, es un medio para vivir mejor. Coméntanos si ya tú tienes tu presupuesto organizado y si estás ahorrando y para qué estás ahorrando. ¿Cuáles son esos objetivos a corto, mediano o largo plazo que te estás proponiendo? Recuerda suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video.